Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, gracias por permitir que nuestro trabajo llegue hasta sus hogares. Vamos ahora a los sonidos y las imágenes de hoy, 2 de abril de 2017. Fueron a aperturar una empresa que se están haciendo cosas malas a través de los medios, todavía no hay nada escondido. La cerveza era Castillo Hermanos y ahí terminaba todo. Está pagando $13.50. Tratando de optimizar al máximo los niveles de energía que tenga. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Los Panama Papers fueron un escándalo que aún no termina. El Ministerio Público ha efectuado 1.385 diligencias, la mayoría requerimientos de informes públicos para establecer si existe la posibilidad de la comisión de un delito de 1.233 offshore guatemaltecas, registradas en 6 países considerados paraísos fiscales y que fueron manejadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Nosotros tenemos que investigar si las empresas legalmente constituidas en Guatemala que recibieron ingresos, bienes, dinero, ganancias como consecuencia de esa actividad mercantil acá en Guatemala, legalmente y constituida a través del registro mercantil y registrada en todas las oficinas estatales de control que tienen que registrar, fueron a aperturar una empresa mercantil en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca y todo el ingreso, todo el beneficio que tuvieron acá lo trasladaron a esa entidad con la finalidad de repartir utilidades, de repartir bienes, de repartir ganancias sin un control nuestro, entre ellos el control es el control en pago de impuestos. En abril del 2016, la revelación de Panama Papers sacudió al mundo entero, con la filtración de más de 11.5 millones de documentos que dejaban al descubierto a personajes que utilizan las offshores para la evasión fiscal, facilitar el soborno y lavar dinero proveniente del narcotráfico. La jefa de la Fiscalía contra el delito de lavado de dinero u otros activos, con personal fiscal se trasladó a Panamá, se constituyó en la Fiscalía, que era donde teníamos que ir. También pudieron ir a la oficina del bufete Mossack Fonseca y trajeron alguna información. Con esa información se inició la persecución penal. Sin embargo, como es un caso muy grande en donde hay investigación documental primariamente, pero también tiene que dedicársele tiempo al caso. Son empresas registradas fuera del país, en el que realizan las actividades económicas. Es decir, que una de las características principales es que las offshore no pueden realizar negocios en el territorio en el que fueron constituidas. Las 3 ventajas que ofrecen son protección de los activos, confidencialidad, ventajas fiscales, explica la página web abc.es. En este sentido, las offshores son entidades legales utilizadas en todo el mundo, pero sus beneficios han sido aprovechados por grupos criminales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó los datos proporcionados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Registra en Guatemala 1.233 offshore, 444 intermediarios, que corresponde a abogados o bufetes, 283 direcciones y 527 usuarios registrados. A partir de ese momento, cuando
se habla de offshore, la mayoría piensa que los offshore son lo peor que hay. Pues, realmente no es así. Dentro de las offshore pues, hay una serie de actividades que no riñen con la ley, pero no todas las offshore son malas. Eso es lo que hay que distinguir y va a depender pues, de las personas que la constituyen, igual que la sociedad guatemalteca. Mire cuántas empresas pues, no cayeron en problemas de corrupción, de evasión, etcétera, etcétera. Pues, básicamente es un tema más o menos similar y es interesante comprender que las offshore, así como cualquier otra figura, puede utilizarse para actividades correctas o actividades ilegales. Desde mayo, el listado de Panama Papers está disponible en la página del consorcio, en el que se registran intermediarios como Víctor Hugo Hernández, quien fue el contador de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Valdetti cuando fue vicepresidenta. La offshore llamada Endogrow International Sociedad Anónima, con jurisdicción en Panamá, creada el 9 de febrero del 2011 y desactivada el 10 de junio del 2015, 2 meses después de la revelación del caso La Línea. Su ubicación está registrada en un edificio en la zona 4 capitalina, que está abandonado. En búsqueda de información recurrimos a las direcciones registradas, una de las cuales está ubicada en la misma oficina de Mario Contreras, sindicado en el caso cooptación del Estado y que habría realizado la contabilidad de empresas de cartón de Valdetti. Ahora está desocupada. Pero en nuestra búsqueda también encontramos a intermediarios que explicaban que hay clientes que, producto de la cantidad de propiedades, las offshores les proporcionan seguridad y una forma práctica de administrar sus bienes. Nosotros estamos haciendo es analizando todos los documentos que debemos recabar en cada una de las empresas, que si bien son bastantes, tenemos que tomar una por una, y de lo que nosotros recolectemos y del análisis jurídico que hagamos, nosotros vamos a decir, pudo haber cometido un delito, que no es algo que nosotros tengamos la certeza hasta que no tengamos los documentos. Pero de esa lista de empresas también puede existir que lo realizado, la actividad realizada, no es una actividad ilícita. Entonces nosotros vamos descartando. Se estructuró una agencia que está conociendo únicamente ese caso. En Guatemala hay 3 intermediarios grandes. Uno de ellos tiene 116 entidades creadas. El otro es Mossack Fonseca en Guatemala, que era el bufete Díaz Durán, que creó 46 entidades. El tercer bufete, ubicado en la zona 9, registra 44 entidades y el nombre registrado es el del abogado Juan Manuel Molina, cuyo nombre años atrás figuró en señalamientos del Ministerio Público de incorporar facturas de empresas de cartón, de Norman Fernando Tejeda, condenado por la venta de facturas, ya que pudo defraudar por cerca de 90 millones de quetzales al Estado. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación sin un plazo definido para concluirla, explicó Vélez. Las offshore son figuras legales mal empleadas y consideradas por el Grupo de Acción Financiero Internacional en el 2012 entre los 10 métodos más utilizados para lavar dinero. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. La figura de las interpelaciones es importante, pero cuando se hace mal uso de ello, pierde su razón de ser. Entre 2012 y 2014, las interpelaciones a ministros de gobierno del Partido Patriota sirvieron para estancar la agenda legislativa, a tal punto que una sola interpelación duró 120 días. Otras solicitudes de juicios políticos se convirtieron en una forma de chantajear a funcionarios para que otorgaran a diputados plazas o contratos. La interpelación es una figura avalada por la Constitución Política de la República. En el artículo 166 establece que los ministros de Estado deben presentarse al Congreso a contestar las interrogantes que planteen los diputados. Para evitar que esta facultad legislativa se distorsionara, el Congreso aprobó en las reformas a la Ley Orgánica cambios en los cuales establece que una interpelación solo durará 2 sesiones. Si se extiende, se deberá convocar a plenarias en diferente día. Pero la intención de interpelar a funcionarios como castigo, presión o chantaje no ha cambiado.
Según la diputada Ninette Montenegro, algunos congresistas aún tienen esta intención de linchar políticamente a ciertos ministros. Pareciera que no, porque mire, estaba interpelado el ministro está el de Economía, si no mal recuerdo, Comunicaciones, la de Salud, hay quien está planteando interpelar a otro ministro. Están muy mal utilizando esta herramienta. Solo en la última semana en el Congreso se presentaron 3 solicitudes para interpelar a ministros de Estado. 2 de ellas se suspendieron. La primera, y que generó diversas reacciones, fue el juicio político planteado en contra de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. Todo surgió por un intercambio de palabras entre la funcionaria y una diputada. También datos incompletos. No es un chiste la salud de los guatemaltecos, señora ministra, es un chiste esta situación, diputada. Los diputados de la comisión aseguraron que era necesario interrogarla en el Pleno porque no respondía a las preguntas en las citaciones. Realmente la interpelación fue solicitada, como bien vieron, por varios miembros de la Comisión de Salud que la habían pedido anteriormente a raíz de que los centros de salud están tomados, las áreas de salud, el desabastecimiento, y para que pueda contestar las preguntas que correspondan. Otros integrantes de la comisión se contradijeron al asegurar que la interpelación no era para conseguir información, sino para que la ministra reflexionara. Para conseguir los datos yo creo que no es necesaria. Para lo que sí es necesario es para que ella reflexione su forma de actuar. Finalmente, los diputados de la Comisión de Salud tuvieron que acceder ante las múltiples muestras de apoyo que recibió la ministra y por las constantes críticas en su contra, que de haber realizado la interpelación se hubiera convertido en un suicidio político. A criterio de congresistas que se opusieron al interrogatorio en contra de Hernández, la comisión debe dar explicaciones al Pleno. No nos han dicho cuáles son las causas por las cuales ellos la retiran. Creo que el Pleno merece una explicación, porque el mismo Congreso dejó de programar otra cosa. Así como es un derecho, todo derecho conlleva una obligación. La obligación es desarrollarla con el propósito que beneficie al país. El diputado tiene esa obligación de fiscalizar y denunciar los hechos anómalos. Pues cuando consten que se están haciendo cosas malas a través de los medios, hoy ya no hay nada escondido, pues que se haga la interpelación, pero hacerla simplemente por un linchamiento político, eso no es correcto. Otro caso fue el del diputado Byron Chacón, que pidió interpelar al ministro de Comunicaciones sin antes citarlo o pedirle información. Días después se retractó y apareció en un evento público con el ministro a quien quería interrogar. La ley orgánica permite que cualquier diputado pueda interpelar, pero a criterio de parlamentario se debería regular esta facultad para evitar abusos y para que la interpelación sea la última opción para fiscalizar a un funcionario. Para poder citar a un funcionario debe de hacerlo una comisión o un bloque. Para interpelar lo hace solo un diputado o más. Eso son dos cosas de una dimensión distinta, pero creo que sí se debe normar, se debe de ordenar y no puede ser la interpelación la primera acción que interponga un diputado. Debe de agotarse una vía previa. Cada diputado y diputada tiene que estar consciente de la responsabilidad que eso implica y además de eso asumir esa responsabilidad, porque habemos diputados que no estamos para prestarnos a esos juegos políticos de linchamientos. Mientras estas 2 interpelaciones se suspendieron, aún queda un juicio político pendiente programado para la primera semana de abril, solicitado por la bancada UCN. Este será en contra del ministro de Economía por el incremento en el precio del pollo, proceso que apoyan varios diputados por considerar que en este caso ya se agotó la respuesta del funcionario y por ser un problema que afecta a los guatemaltecos. La desnutrición es un grave problema de las comunidades más olvidadas. Con esto y más luego del corte comercial.